Niña pequeña. Está muriendo. Necesitan salvar al bebé. Guardia de seguridad. Entra en pánico y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Disfruta la historia. La lluvia caía implacablemente sobre Pine Hollow aquella tarde. De jueves, el tipo de aguacero otoñal que borra los últimos rastros del verano. Dentro del antiguo centro comunitario programado para demolición la semana siguiente, 3 guardias de seguridad realizaban sus rondas finales por los pasillos abandonados. Daniel Foster, un hombre de poco más de 50 años con cabello entrecano y ojos amables que habían visto demasiado, iluminó con su linterna el corredor este. A diferencia de sus colegas más jóvenes, Marcus y Pete, Daniel se tomaba su tiempo. 23 años en seguridad le habían enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto. «Terminemos con esto rápido», llamó Marcus desde el otro lado del edificio. «Esta tormenta solo está empeorando». Daniel asintió aunque nadie podía verlo, su atención captada por algo inusual, una mochila azul parcialmente visible bajo una baldosa caída del techo. Este edificio había estado vacío durante meses. Nada debería estar allí. Mientras se acercaba para investigar, un sonido lo detuvo en seco, un débil quejido proveniente del área de la antigua clínica de salud. El corazón de Daniel se aceleró mientras corría hacia el sonido. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamó empujando la puerta de Minomicina, la antigua enfermería. El haz de su linterna cortó la oscuridad, revelando a una joven acurrucada en la esquina. No podía tener más de 15 años, con cabello rubio enmarañado y un rostro pálido como la luz de la luna invernal. Sus ojos revoloteaban, desenfocados y vidriosos por la fiebre. «Oh, Dios mío», susurró Daniel, arrodillándose inmediatamente junto a ella. «Oye, cariño, ¿puedes oírme?». La única respuesta de la chica fue una débil tos mientras aferraba contra su pecho un gastado cuaderno. «Marcus, Pete, necesito ayuda aquí ahora», gritó Daniel, ya marcando el 911 en su teléfono. En cuestión de momentos, sus colegas irrumpieron en la habitación, sus expresiones transformándose de irritación a conmoción. «¿Qué demonios?», jadeó Pete, quitándose la chaqueta para cubrir a la temblorosa chica. «Habla seguridad del centro comunitario Pine Hollow», habló Daniel con urgencia en su teléfono. «Hemos encontrado a una joven, aproximadamente de 15 años, inconsciente y con fiebre alta. Necesitamos una ambulancia inmediatamente». Mientras esperaban los servicios de emergencia, Daniel tomó suavemente el cuaderno del debilitado agarre de la chica, esperando encontrar identificación. El nombre Emily estaba escrito en cuidadosa cursiva en la primera página. Nada más. «Emily», dijo Daniel suavemente, «la ayuda está en camino. Resiste». Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron con eficiencia practicada, conectando monitores y comenzando una vía intravenosa. «Deshidratación severa, fiebre peligrosamente alta», comentó uno. «Necesitamos llevarla al Hospital Memorial ahora». Mientras subían a Emily a la camilla, sus ojos se abrieron brevemente, revelando unos iris azules impresionantes, llenos de miedo y confusión. Su mirada se cruzó con la de Daniel solo. Por un momento. «¿Dónde está Margaret?», susurró antes de volver a perder el conocimiento. «Voy con ustedes», les dijo Daniel a los paramédicos, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Alguien debería estar allí para ella. Marcus arqueó una ceja. «Ni siquiera conoces a esta niña, Daniel». Daniel observó cómo llevaban a Emily hacia la ambulancia, la lluvia empapando su uniforme mientras lo seguía afuera. Algo sobre el estado vulnerable de la chica despertó un instinto protector que pensaba había muerto años atrás, después de su propia tragedia personal. «Ningún niño debería estar solo así», dijo firmemente. «¿Y quién es Margaret?». Mientras la ambulancia se alejaba, las sirenas cortando a través de la tormenta,
Daniel aferró el cuaderno de Emily y corrió hacia su auto. Poco sabía que encontrar a esta misteriosa chica pondría en marcha eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la suya propia, para siempre. Ese pequeño cuaderno en su mano contenía secretos que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del Hospital Memorial proyectaban duras sombras en el rostro de Daniel mientras se sentaba en la sala de espera con el desgastado cuaderno de Emily descansando en sus manos. Habían pasado 3 horas desde que la habían llevado a través de esas puertas corredizas y aún no había noticias sobre su condición. Señor, una enfermera con ojos amables y cabello con mechas grises se acercó a él. Usted trajo a la joven, ¿correcto? Daniel se levantó rápidamente. Sí, ¿está bien? Se ha estabilizado, pero aún está en condición seria. El doctor quisiera hablar con usted. Dudó. ¿Es usted un familiar? No, yo la encontré. Solo estoy preocupado, respondió Daniel, siguiendo a la enfermera por un pasillo. Estéril. La doctora Patel, una mujer con una actitud práctica, lo recibió fuera de la habitación de Emily. A través de la ventana, Daniel podía ver a la chica luciendo imposiblemente pequeña en la cama del hospital, varios monitores emitiendo pitidos constantes a su alrededor. Señor Foster, Emily está sufriendo de neumonía severa complicada por desnutrición y agotamiento, explicó la doctora Patel en voz baja. Hemos comenzado con antibióticos, pero su condición es preocupante para alguien tan joven. ¿Se ha contactado a servicios sociales? Creo que la policía se está encargando de eso, respondió Daniel, aún mirando a Emily. Mencionó a alguien llamada Margaret antes de perder el conocimiento. Podría ser familia. La doctora Patel asintió. Lo investigaremos. Mientras tanto, ese cuaderno podría proporcionar algunas respuestas. Solo de nuevo en la sala de espera, Daniel finalmente abrió el cuaderno de Emily. Las primeras páginas contenían poesía, sorprendentemente sofisticada para una adolescente, sobre estrellas y escape. Luego, vinieron entradas de diario que le hicieron caer el alma a los pies. Día 267 con la abuela Margaret. Su tos está peor. El medicamento cuesta demasiado, así que he estado ahorrando el dinero de mi almuerzo escolar. Ella no lo sabe. Si descubriera que no estoy comiendo en la escuela, se molestaría mucho. Daniel pasó la página, con una sensación de inquietud creciendo dentro de él. Nuestra electricidad fue cortada hoy. Le dije a la abuela que era solo un corte en el vecindario. Me creyó. Intentaré en el centro comunitario otra vez mañana para el programa de asistencia, pero la última vez dijeron que sin la firma de mamá no podían ayudarnos. Las entradas continuaban, pintando la imagen de una joven y su abuela anciana viviendo en pobreza, desesperada, con Emily cargando pesos que ningún niño debería cargar. La entrada más reciente, fechada hace solo 3 días, era particularmente preocupante. La abuela Margaret no pudo levantarse de la cama hoy. Su fiebre está muy alta. Tengo miedo. No sé qué hacer. Si llamo pidiendo ayuda, podrían separarnos. El vecino dijo que eso es lo que pasa. Se llevan a los niños. No puedo perder a la abuela. Es todo lo que me queda. Daniel cerró el cuaderno, una pesadez instalándose en su pecho. Se acercó a la estación de enfermeras. Disculpe, ¿hay alguna manera de encontrar información sobre una mujer mayor llamada Margaret? Podría estar en peligro. Antes de que la enfermera pudiera responder, una trabajadora social con aspecto agobiado se acercó. Señor Foster, soy la señora Reynolds de Servicios de Protección Infantil. Entiendo que encontró a Emily Williams. Sí, pero hay algo urgente. Su abuela puede necesitar atención médica. La señora Reynolds suspiró. Estamos al tanto de la situación. Margaret Williams fue encontrada inconsciente en su remolque esta mañana por un cartero. Está realmente en este mismo hospital, 3 pisos arriba. Neumonía severa
igual que su nieta. Daniel sintió que la sangre abandonaba su rostro. Ambas necesitan ayuda, y Emily ha estado tratando de manejar todo sola. Desafortunadamente, esta es una situación común. El guardián anciano se enferma. El niño trata de manejar la situación. Ambos terminan en crisis, dijo, su tono profesional pero cansado. Una vez que se recuperen, tendremos que evaluar si la situación del hogar es viable. ¿Qué significa eso?, preguntó Daniel, aunque ya lo sabía. Significa que Emily puede necesitar ser ubicada en otro lugar si su abuela no puede proporcionar el cuidado adecuado. Mientras la señora Reynolds se alejaba, Daniel miró nuevamente el cuaderno de Emily y luego hacia su habitación. Bajo la estéril luz del hospital, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Necesito averiguar más sobre su situación, murmuró para sí mismo, dirigiéndose a los ascensores que lo llevarían al piso de Margaret. Debe haber una mejor manera de ayudarlas. Las puertas del ascensor se cerraron tras él, dejando solo el silencioso pitido de los monitores de Emily para marcar el momento en que todo comenzó a cambiar. El pasillo del tercer piso del Hospital Memorial estaba más silencioso que la bulliciosa sala de emergencias de 1900. Abajo, Daniel dudó fuera de la habitación 317, donde Margaret Williams yacía conectada a varias máquinas que monitoreaban su frágil condición. A través de la ventana, podía ver a una mujer mayor con cabello plateado esparcido sobre la almohada, su rostro con un notable parecido a Emily a pesar de las décadas entre ellas. Una enfermera salió de la habitación sobresaltando a Daniel. ¿Es usted familia?, preguntó, su tono gentil pero profesional. No, yo... Daniel hizo una pausa, inseguro de cómo explicar. Encontré a su nieta Emily abajo. Quería ver cómo estaban ambas. La expresión de la enfermera se suavizó. Las pobrecitas. Margaret estaba severamente deshidratada cuando la trajeron, con neumonía avanzada. Ha estado preguntando por Emily cada vez que está consciente. ¿Podría hablar con ella? Solo por un momento. La enfermera dudó. Está muy débil, pero ha estado tan preocupada. Tal vez saber que su nieta está recibiendo atención la ayudaría. 5 minutos, no más. Daniel asintió agradecido y entró en la habitación. El suave pitido de los monitores y el silbido del oxígeno creaban un ritmo de fondo mientras se acercaba a la cama. «Señora Williams», dijo, suavemente. Los ojos de Margaret se abrieron ligeramente, del mismo azul impresionante que los de Emily, aunque nublados por la enfermedad y la edad. «¿Quién? Eres tú». Su voz era apenas un susurro. «Mi nombre es Daniel Foster. Encontré a Emily en el centro comunitario anoche. Está abajo recibiendo tratamiento». Una lágrima se deslizó por la mejilla desgastada de Margaret. «Mi Emily. Está bien. Tiene neumonía como usted, pero los médicos la están cuidando bien», le aseguró Daniel, acercando una silla a la cama. «Señora Williams, Emily tenía un cuaderno. Espero que no le importe, pero lo leí para tratar de entender lo que pasó». Margaret cerró los ojos brevemente. Esa niña, cargando con tantos pesos. Nuestra situación no siempre fue así. ¿Me contaría sobre eso? Tal vez pueda ayudar. En los minutos siguientes, Margaret reveló su historia en frases entrecortadas. Había criado a Emily desde los 7 años cuando su hija, la madre de Emily, se había ido para encontrarse a sí misma y nunca regresó. Habían sobrevivido con la pequeña pensión de Margaret hasta que su salud comenzó a fallar 18 meses atrás. Las facturas médicas rápidamente agotaron sus ahorros. «Emily es tan brillante», susurró Margaret con orgullo. «Notas perfectas incluso con todo. Quiere ser médico, ayudar a personas como nosotras». ¿Por qué no pidieron ayuda? El miedo apareció en el rostro de Margaret. La última vez, cuando Emily era más joven y pedía ayuda,
Una trabajadora social dijo que yo era demasiado mayor para cuidar adecuadamente de una niña. Amenazaron con llevársela. Emily lo es todo para mí. Daniel pensó en su propia pérdida años atrás, una hija que habría tenido aproximadamente la edad de Emily ahora, si hubiera vivido. El dolor familiar regresó junto con algo nuevo. Determinación. Señora Williams, quiero ayudarlas a ambas, no como un trabajador social o un oficial, solo como alguien que se preocupa. ¿Me lo permitirá? Antes de que Margaret pudiera responder, sus monitores comenzaron a emitir pitidos más rápidamente. La enfermera entró corriendo. Sus niveles de oxígeno están bajando. Debe salir ahora. Daniel se puso de pie, retrocediendo hacia la puerta mientras el personal médico convergía en la cama de Margaret. En el pasillo, se encontró cara a cara con la señora Reynolds nuevamente. Señor Foster, esto es muy irregular, dijo, con evidente desaprobación. En su tono, usted no tiene conexión con esta familia. Ahí es donde se equivoca, respondió Daniel en voz baja. Le hice una promesa a Emily cuando la encontré, incluso si no podía oírla. Le prometí que no estaría sola. La señora Reynolds lo estudió. Los sentimientos nobles no crean posición. Legal, señor Foster. No, pero crean obligaciones morales, respondió. Estas dos necesitan un defensor, no burocracia. Como para puntualizar sus palabras, un anuncio de código azul resonó a través de los altavoces, dirigiendo al personal de emergencia a la habitación de Margaret. Daniel observó con horror cómo los médicos pasaban corriendo junto a él. En ese momento, tomó una decisión que lo pondría en contra del sistema y cambiaría 3 vidas para siempre. Pasara lo que pasara a continuación, Emily no lo enfrentaría sola. Daniel caminaba de un lado a otro por el pasillo del hospital. Las luces fluorescentes parpadeando sobre su cabeza, mientras el personal médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a Margaret. Después de 20 angustiosos minutos, la doctora Patel salió de la habitación. Su rostro no revelaba nada. Está estable por ahora, le dijo a Daniel, pero su condición es precaria. Su sistema inmunológico está severamente comprometido por meses de nutrición inadecuada y enfermedad no tratada. El alivio invadió a Daniel, seguido rápidamente por preocupación. ¿Qué sucede ahora? Continuamos el tratamiento. Pero la doctora Patel dudó. Casos como este son complicados. Sin el cuidado adecuado en casa y seguimiento, la recuperación se vuelve casi imposible. Daniel asintió, entendiendo la implicación no dicha. Sin recursos, tanto Emily como Margaret enfrentaban un ciclo sombrío de crisis y recuperación temporal. Necesito ver a Emily, dijo, dirigiéndose hacia los cunos y ascensores con el cuaderno de Emily aún apretado en su mano. Abajo, encontró a Emily despierta, aunque aturdida por la medicación. Su delgado rostro se iluminó ligeramente cuando lo vio. «Eres el hombre de anoche», dijo con voz ronca. «¿Dónde está mi abuela?» Daniel se sentó junto a su cama. «Está arriba recibiendo tratamiento. Ella también tiene neumonía, pero los médicos la están ayudando». El rostro de Emily se desmoronó. «Todo esto es mi culpa. Debería haber buscado ayuda antes». «No, Emily. Hiciste todo lo que pudiste». Daniel colocó el cuaderno en la mesita de noche. «Espero que no te importe que haya leído algunas partes. Necesitaba entender lo que sucedió». Los ojos de Emily se agrandaron. «¿Leíste todo?» Algo en su tono hizo que Daniel se detuviera. «Solo las entradas recientes sobre ti y tu abuela. ¿Por qué? ¿Hay algo más que debas saber?» Emily miró hacia otro lado. «Hay otras páginas». Al final, Daniel volvió a abrir cuidadosamente el cuaderno, pasando a la sección final. Lo que encontró no eran entradas de diario, sino dibujos detallados, bocetos arquitectónicos del centro comunitario donde había encontrado a Emily, con rutas específicas marcadas y horarios anotados.
Entre ellos había recortes de periódicos sobre el cierre del centro y la próxima demolición. Emily, ¿qué es esto? El centro comunitario solía tener una clínica gratuita los jueves, explicó en voz baja. Cuando la cerraron el año pasado, escuché que habían dejado suministros médicos atrás. Pensé, si pudiera conseguir algunos antibióticos para la abuela. Se detuvo, avergonzada. Estabas tratando de encontrar medicina, se dio cuenta Daniel. Por eso estabas allí. Emily asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Me perdí en la oscuridad. Luego empecé a sentirme muy enferma también. No. Soy una ladrona, lo prometo. Solo estaba desesperada. El corazón de Daniel dolía al pensar en esta joven, enferma ella misma, buscando en un edificio abandonado medicinas para salvar a su abuela. Antes de que pudiera responder, la señora Reynolds apareció en la puerta. Emily, me alegra ver que estás despierta. Soy la señora Reynolds de Servicios de Protección Infantil. Los monitores de Emily inmediatamente registraron su ritmo cardíaco elevado. No, por favor, susurró, luciendo aterrorizada. No me alejen de la abuela. La señora Reynolds se acercó con una sonrisa practicada. Nadie está tomando decisiones todavía. Solo necesitamos garantizar tu bienestar mientras tu abuela se recupera. No la dejaré, afirmó Emily firmemente a pesar de su debilidad. Ella me necesita. Emily, continuó la señora Reynolds, su tono profesionalmente comprensivo. La condición de tu abuela es bastante seria. Necesitamos discutir opciones de ubicación temporal. No. La voz de Emily, aunque tranquila, mantenía una sorprendente resolución. Nos lo prometimos, nunca separadas. Daniel se puso de pie, posicionándose ligeramente entre Emily y la trabajadora social. Señora Reynolds, ¿podríamos discutir esto? ¿Afuera? Emily necesita descansar. En el pasillo, Daniel habló en voz baja pero con firmeza. Esa niña ha pasado por suficiente trauma. Separarlas ahora sería devastador. Señor Foster, aunque su preocupación es encomiable, estas decisiones no se toman basadas en emociones. El Estado tiene protocolos. Protocolos que les fallaron antes de que terminaran aquí, interrumpió Daniel. Encontré algo en el cuaderno de Emily. Estaba en ese centro comunitario buscando medicinas para su abuela porque no podían permitirse un médico. La señora Reynolds suspiró. Ese es precisamente mi punto. Su situación es insostenible. Daniel respiró hondo. ¿Y si tuvieran apoyo? ¿Un guardián temporal que pudiera ayudar durante la recuperación? Se está sugiriendo a usted mismo. Es un completo extraño sin relación establecida con esta familia. Estoy sugiriendo que antes de apresurarse a separarlas, exploremos todas las alternativas posibles. Mientras debatían, ninguno notó a Emily observando a través de su puerta, apretando su cuaderno contra su pecho, su joven rostro con determinación. En la página frente a ella había un mapa cuidadosamente dibujado, no del centro comunitario, sino de rutas de autobús que salían de la ciudad, con una pequeña casa esbozada en la esquina, etiquetada simplemente Plan B. La noche había caído cuando Daniel regresó al hospital la tarde siguiente. Su turno en la compañía de seguridad había terminado tarde, pero no podía mantenerse alejado, preocupado tanto por Emily como por Margaret. Llevaba una pequeña bolsa que contenía artículos que pensó podrían reconfortarlas, una manta suave para Margaret y un juego de lápices de colores para Emily. Cuando llegó a la habitación de Emily, la encontró vacía, la cama perfectamente hecha. El pánico se apoderó de él, hasta que una enfermera que pasaba notó su expresión. Ha sido trasladada arriba para estar cerca de su abuela, explicó. Habitación 319. El alivio invadió a Daniel mientras tomaba el ascensor al tercer piso. El hospital había escuchado sus preocupaciones sobre mantenerlas juntas. Al acercarse a la habitación 319, escuchó algo inesperado. Risas.
suaves y frágiles pero inconfundibles. A través de la puerta, vio a Emily sentada en una silla de ruedas junto a la cama de Margaret. Ambas lucían pálidas y débiles, pero sus ojos azules idénticos brillaban mientras compartían alguna broma privada. «Toc, toc», dijo Daniel entrando en la habitación. «Daniel». El rostro de Emily se iluminó. «Me dejaron visitar a la abuela». La sonrisa de Margaret era más débil pero genuina. «Señor Foster, Emily me contó todo lo que ha hecho por nosotras. No sé cómo agradecerle». «No es necesario agradecer», respondió Daniel dejando su bolsa. «¿Cómo se sienten ambas?» «Mejor», respondió Emily, aunque sus delgados hombros temblaban con una tos reprimida. «La doctora Patel dice que nuestras fiebres han bajado». Daniel notó cómo Emily restaba importancia a su propia condición, enfocándose en su abuela. Margaret hacía lo mismo, su mirada preocupada volviendo constantemente a su nieta, a pesar de su propia incomodidad obvia. «Les traje algo», dijo Daniel, sacando los lápices de colores para Emily y la manta suave para Margaret. Los ojos de Emily se agrandaron. «Gracias, mi cuaderno necesita algo de color». Mientras Margaret se envolvía en la manta, estudió a Daniel con curiosidad. «Señor Foster, ¿por qué nos está ayudando?» La mayoría de las personas se habrían alejado después de llamar a la ambulancia. Daniel dudó, la pregunta tocando más cerca de su hogar de lo que ella se daba cuenta. «Perdí a alguien una vez», dijo finalmente. «Mi hija, Ana. Habría tenido aproximadamente la edad de Emily ahora». La habitación quedó en silencio excepto por el constante pitido de los monitores. «Lo siento», susurró Margaret. «Fue hace mucho tiempo», respondió Daniel. «Pero cuando encontré a Emily, algo simplemente hizo clic. No pude alejarme». Emily tomó su cuaderno, lo abrió en una página nueva y comenzó a dibujar con sus nuevos lápices de colores. «Estoy dibujándonos», explicó, sus delgados dedos moviéndose con sorprendente precisión. A los tres. Daniel observaba mientras una escena, simple pero conmovedora, surgía en el papel. 3 figuras de pie juntas, tomadas de la mano. El momento fue interrumpido por la señora Reynolds apareciendo en la puerta, su expresión sombría mientras sostenía una carpeta de manila. «Me alegra que estén todos juntos», dijo. «Necesitamos discutir la ubicación temporal de Emily mientras Margaret se recupera. El Estado ha encontrado un hogar de acogida de emergencia a 30 kilómetros de aquí». El lápiz de Emily se congeló a mitad de trazo. Margaret alcanzó la mano de su nieta, ambos pares de ojos azules llenándose de lágrimas. Antes de que cualquiera pudiera hablar, Daniel se puso de pie. «De hecho», dijo firmemente, «tenemos una alternativa que discutir». La señora Reynolds miró a Daniel con escepticismo mientras él esbozaba su propuesta. «Tengo una habitación libre en mi casa. Emily podría quedarse conmigo temporalmente mientras Margaret se recupera. Estarían a menos de 10 minutos de distancia en lugar de 30 kilómetros». «Señor Foster», respondió la señora Reynolds, «convertirse en un padre de acogida de emergencia implica verificaciones de antecedentes, inspecciones del hogar, todo lo cual estoy dispuesto a someterme», interrumpió Daniel. «Ya he hablado con la doctora Patel, quien apoya mantenerla cerca por razones médicas, y he contactado a un amigo abogado que está preparando el papeleo para la tutela de emergencia». Emily y Margaret intercambiaron miradas, la esperanza floreciendo cautelosamente entre ellas. «Ha estado ocupado», señaló la señora Reynolds, su expresión ilegible. «Cuando importa, sí». Daniel le entregó una carpeta. «Mi verificación de antecedentes del trabajo, actualizada anualmente. Referencias de mi empleador y comunidad. Ya he comenzado la solicitud acelerada para cuidado de acogida». La señora Reynolds examinó los documentos, su actitud profesional flaqueando momentáneamente. «Esto es inusualmente completo, porque ellas merecen algo mejor que ser estadísticas en su sistema», dijo Daniel en voz baja.
Margaret alcanzó la mano de Emily. ¿Sería posible este arreglo? Aunque sea temporalmente. La señora Reynolds suspiró. Técnicamente, sí, con la aprobación del juez para la colocación de emergencia. Pero, señor Foster, esta es una responsabilidad enorme. Una para la que estoy preparado, le aseguró. Emily había estado callada, su lápiz moviéndose a través de su cuaderno. Lo volteó, revelando un dibujo coloreado de una pequeña y soleada habitación con una ventana con vista a un jardín. ¿Así es como imaginas que podría verse?, preguntó Daniel amablemente. Ella asintió. ¿Es bonita tu casa? Es simple, pero cómoda. Hay un jardín atrás donde podríamos plantar esos girasoles que mencionaste en tu cuaderno. Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Leíste esa parte también? ¿Sobre querer plantar girasoles para tu abuela? Sí. Daniel sonrió. Creo que podríamos hacer que eso suceda. Por primera vez desde que las había conocido, una sonrisa genuina transformó el delgado rostro de Emily. Incluso Margaret parecía rejuvenecida por esta inesperada posibilidad. La doctora Patel entró en la habitación, revisando los expedientes. Las últimas pruebas de Emily muestran mejoría. Margaret, las tuyas también se están estabilizando, pero más lentamente. Ambas necesitan cuidado de seguimiento extenso y nutrición adecuada. Doctora, intervino la señora Reynolds, el señor Foster ha propuesto convertirse en el guardián temporal de Emily durante la recuperación. Médicamente hablando, ¿mantenerlas cerca una de la otra beneficiaría su recuperación? La doctora Patel no dudó. Absolutamente. El bienestar emocional impacta directamente en la recuperación física, especialmente en pacientes pediátricos y ancianos. La señora Reynolds golpeó su bolígrafo contra su portapapeles. Presentaré el papeleo al juez hoy. Mientras tanto, Emily permanece aquí hasta que esté médicamente autorizada. Después de que se fue, una celebración cautelosa llenó la habitación. Margaret apretó la mano de su nieta. Parece que hemos encontrado un ángel, Emily. Daniel negó con la cabeza. No un ángel, solo alguien que entiende lo que significa la familia. Emily volvió a su dibujo, añadiendo una cuarta figura a su imagen. Un esponjoso Golden Retriever. ¿Tienes un perro?, preguntó esperanzada. Daniel se rió. No, pero el Golden Retriever de mi vecino, Max, visita a menudo. Le encantarías. Mientras hablaban, ninguno de ellos notó a la señora Reynolds merodeando fuera de la puerta, observando. Su expresión se suavizó ligeramente antes de alejarse, haciendo una llamada telefónica. «Juez Harrison, es sobre el caso Williams. He encontrado algo inusual, algo que podría funcionar realmente». Por primera vez en meses, la esperanza había entrado en el mundo de Emily y Margaret, pero Daniel sabía que su viaje apenas comenzaba. Una semana después, Emily estaba en la puerta del dormitorio de invitados de Daniel, aferrando su pequeña mochila con sus pertenencias. La habitación era justo como la había imaginado en su dibujo, brillante con la luz del sol de la tarde. Una colcha de retazos en la cama y un jarrón con margaritas frescas en la mesita de noche. ¿Está bien?, preguntó Daniel parado detrás de ella. Emily asintió, incapaz de encontrar palabras. Después de 5 días en el hospital, la libertad se sentía extraña, casi abrumadora. El juez Harrison había aprobado la colocación de emergencia con una rapidez sorprendente. Un milagro, según Margaret, quien permanecía hospitalizada pero mejoraba constantemente. «Hice sopa de pollo para la cena», dijo Daniel. «La doctora Patel mencionó que sería bueno para tu recuperación». «Gracias», respondió Emily, suavemente, colocando su mochila en la cama. «¿Podríamos visitar a la abuela mañana?» «Absolutamente. He organizado mi horario de trabajo para que podamos ir todas las tardes». Emily desempacó sus pocas posesiones: el cuaderno, 2 camisetas descoloridas, un oso de peluche gastado al que le faltaba un ojo, y una foto enmarcada de ella y Margaret de tiempos más felices.
Daniel sintió una punzada al ver lo poco que tenía. Más tarde esa noche, mientras comían sopa en la mesa de la cocina, Emily parecía distraída, empujando su cuchara más que comiendo. ¿Hay algo mal con la sopa?, preguntó Daniel, gentilmente. No, está deliciosa, le aseguró Emily tomando un pequeño bocado para demostrarlo. Es solo... dudó. ¿Y si esto no dura? ¿Y si aún nos separan? Daniel dejó su cuchara. Emily, te prometo que estoy haciendo todo lo posible para evitar eso. Pero la señora Reynolds dijo que la colocación es temporal, y escuché a las enfermeras hablar. La abuela necesita cuidados especiales después de salir del hospital, cuidados que no podemos pagar. Su voz temblaba. Nuestro remolque ni siquiera tiene calefacción ya. Antes de que Daniel pudiera responder, sonó el timbre de su puerta. A través de la ventana, vio a la señora Reynolds parada en su porche, aferrando una carpeta gruesa. «Quédate aquí», le dijo a Emily, cuyo rostro había palidecido al ver a la trabajadora social. Daniel abrió la puerta, preparándose. «Señora Reynolds, no la esperábamos hasta la visita programada de... mañana». «Esto no podía esperar», respondió ella, su expresión grave. «¿Puedo pasar?» En la sala de estar, la señora Reynolds se sentó rígidamente en el borde del sofá, colocando su carpeta en la mesa de café. Ha habido un acontecimiento relacionado con el caso de Margaret. Daniel sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué tipo de acontecimiento? Su seguro médico ha denegado la cobertura para el centro de rehabilitación que necesita después del alta. Sin él, su recuperación está en peligro. La señora Reynolds miró hacia la cocina donde Emily estaba sentada, justo fuera del alcance del oído. Entonces, además, he recibido información sobre el estado de su vivienda anterior. Ha sido condenada por el Departamento de Salud. ¿Condenada?, repitió Daniel. Moho negro, problemas estructurales, sin servicios públicos funcionando. La señora Reynolds bajó la voz. Señor Foster, necesito que entienda la realidad que enfrentamos. Incluso si Margaret se recupera lo suficiente para dejar el hospital, no tiene ningún lugar adecuado a donde ir y ningún medio para asegurar una vivienda apropiada. Daniel se pasó una mano por el pelo. Entonces, ¿qué sucede ahora? La señora Reynolds dudó, mirando nuevamente hacia Emily. El Estado está considerando la colocación a largo plazo para Emily y una residencia asistida para Margaret, en instalaciones separadas. No, dijo Daniel firmemente, eso las destruiría a ambas. A menos que tenga otra solución, señor Foster, no veo una alternativa. Emily apareció en la puerta, su delgado rostro determinado a pesar de las lágrimas en sus ojos. Había escuchado todo. «No dejaré a mi abuela», declaró, su voz más fuerte de lo que Daniel jamás la había escuchado. «Y ella no me dejará a mí. Nos lo prometimos». La señora Reynolds suspiró. «Emily, a veces las promesas no pueden». «Mi madre rompió sus promesas», interrumpió Emily. «Pero la abuela y yo nunca lo hacemos. Nunca». Daniel se puso de pie moviéndose al lado de Emily. «Debe haber otra manera», dijo, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Y vamos a encontrarla». El fin de semana llegó, con una suave lluvia golpeando contra las ventanas de la casa de Daniel. Emily se sentaba en la sala con su cuaderno, dibujando como solía hacer cuando estaba ansiosa. Habían pasado 3 días desde la inquietante visita de la señora Reynolds, y Daniel había estado haciendo llamadas a todas horas, hablando en tonos bajos. «¿Estás lista para visitar a tu abuela?», preguntó Daniel, tomando sus llaves del coche. Emily asintió ansiosamente, cerrando su cuaderno. Las visitas diarias a Margaret eran lo más destacado de su día. En el camino al hospital, Emily notó que no estaban tomando su ruta habitual. «¿A dónde vamos?» «Pensé que podríamos parar en algún lugar primero», respondió Daniel, girando hacia la calle Maple.
Se detuvo frente a un modesto edificio de ladrillos con un letrero que decía Sociedad Histórica de Pine Hollow. Emily parecía confundida. ¿Qué es este lugar? He estado investigando, explicó Daniel mientras entraban al edificio, sobre su situación, y encontré a alguien que podría ayudarnos. Dentro, una mujer con cabello plateado y ojos brillantes los esperaba. Tú debes ser Emily, dijo cálidamente. Soy Elaine Bennett. Emily le estrechó la mano tímidamente. Encantada de conocerla. La señora Bennett fue maestra en la escuela primaria Pine Hollow durante 35 años, explicó Daniel. Elaine sonrió. Incluyendo los años cuando tu abuela asistía, y más tarde, tu madre. Los ojos de Emily se ensancharon. ¿Conoció a mi mamá? Ciertamente la conocí. Y eso es parte del motivo por el que Daniel me pidió reunirme contigo. Elaine los llevó a una pequeña sala de lectura donde fotografías y anuarios estaban esparcidos sobre una mesa. Emily, ¿qué sabes sobre tu abuelo? No mucho, admitió Emily. La abuela no habla de él. Creo que murió antes de que yo naciera. Elaine asintió, abriendo un anuario de 1982. Tu abuelo, William Harrison, fue un hombre notable. Fundó la primera clínica médica gratuita en Pine Hollow. Emily miró fijamente la fotografía de un hombre de rostro amable cortando una cinta frente a un edificio. El centro comunitario, susurró, reconociendo el lugar donde Daniel la había encontrado. Sí, confirmó Elaine. William dedicó su vida a garantizar atención médica para todos, independientemente de su capacidad de pago. Cuando falleció, la clínica conmemorativa Harrison fue nombrada en su honor. ¿Harrison? Preguntó Daniel. ¿Como el juez Harrison que aprobó la colocación de Emily? Los ojos de Elaine brillaron. Thomas Harrison es el hermano menor de William, tu tío abuelo, Emily. La habitación quedó en silencio mientras la información se asentaba. Emily trazó con su dedo sobre la fotografía de su abuelo, viendo sus propios ojos azules reflejados en los de él. ¿Por qué la abuela nunca me lo contó? Elaine suspiró. Después de que William murió, hubo una disputa familiar. Tu abuela y Thomas tenían diferentes puntos de vista sobre cómo debería manejarse la clínica. No han hablado en años. ¿Así que el juez Harrison es mi familia pero no sabe quién soy? Preguntó Emily, con voz pequeña. Ahora lo sabe, dijo Daniel en voz baja. Después de que la señora Reynolds mencionara tu caso ante él, investigué y encontré la conexión. Por eso aprobó la colocación tan rápidamente. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. ¿Él quiere conocerme? Muchísimo, le aseguró Elaine. Estaba devastado al saber que la nieta y la viuda de su hermano estaban luchando solas. Daniel colocó suavemente su mano en el hombro de Emily. Hay más. El juez Harrison ha estado luchando para preservar la clínica que tu abuelo fundó. El centro comunitario no debía ser demolido. El consejo de la ciudad votó contra sus esfuerzos para preservarlo. ¿Pero por qué importa esto ahora?, preguntó Emily, abrumada por estas revelaciones. Porque, explicó Daniel, sus ojos brillantes, de esperanza, el juez Harrison tiene la influencia para ayudar a tu abuela a recibir el cuidado que necesita, y quiere conocerlas a ambas. Emily miró la fotografía de su abuelo, un hombre cuyo legado nunca había conocido, cuya sangre corría por sus venas. La abuela sabe que descubriste todo. ¿Esto? Daniel negó con la cabeza. Aún no, quería contártelo primero. Emily enderezó sus hombros, una nueva determinación en sus ojos. Entonces vamos a decírselo, ahora mismo. Al salir de la sociedad histórica, Emily aferraba el anuario contra su pecho, sintiendo como si una pieza faltante de su historia finalmente hubiera sido encontrada. Y con ella, quizás, un camino hacia adelante para ella y Margaret. La habitación del hospital estaba silenciosa, excepto por el constante pitido de los monitores, mientras Emily se acercaba a la cama de Margaret, el anuario firmemente apretado contra su
pecho. Daniel esperaba junto a la puerta, dándoles privacidad para este momento. «Abuela», dijo Emily suavemente. Margaret se volvió, su sonrisa desvaneciéndose al notar la expresión seria de su nieta. «¿Qué pasa, cariño?» Emily colocó el anuario en la cama, abierto en la fotografía de William. «Harrison, ¿por qué no me contaste sobre el abuelo?» El rostro de Margaret palideció mientras miraba la imagen de su difunto esposo. Sus dedos temblaron al tocar la fotografía. «¿Dónde conseguiste esto?» «La señora Bennet, amiga del abuelo, me contó todo, sobre la clínica, sobre que el juez Harrison...» «Es mi tío abuelo». La voz de Emily temblaba. «¿Por qué me ocultaste esto?» Margaret cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas desgastadas. «Quería protegerte». ¿De qué? ¿De saber que tenía familia que podría habernos ayudado? Daniel dio un paso adelante, preocupado por la angustia de Margaret, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No, necesito explicar». Margaret tomó un tembloroso respiro. «Después de que William murió, Thomas, tu tío abuelo, quería vender la propiedad de la clínica a los desarrolladores. William había dedicado su vida a ese lugar, a ayudar a personas que no tenían a dónde ir. Discutimos amargamente». Emily se sentó en el borde de la cama. «Pero eso fue hace años. El orgullo es algo terrible, Emily». La voz de Margaret se quebró. «Thomas dijo que yo estaba siendo sentimental en lugar de práctica. Yo dije que él estaba traicionando el legado de su hermano». Se intercambiaron palabras que no podían retirarse. «Luego, cuando tu madre se fue y necesité ayuda para criarte», se detuvo. «No pudiste decidirte a pedírsela», completó Emily. Margaret asintió, la vergüenza evidente en sus ojos. Para entonces, habían pasado años desde que hablamos. Me dije a mí misma que podríamos arreglárnoslas solas. La habitación quedó en silencio, mientras Emily absorbía esta revelación. Daniel observaba desde la puerta, su corazón doliendo por ambas. «Señora Williams», dijo finalmente, «el juez Harrison quiere reunirse con usted y Emily. Ahora sabe sobre su situación». La expresión de Margaret cambió a una de alarma. «¿Él envió a la trabajadora social? ¿Es por eso que están amenazando con separarnos?» «No», le aseguró Daniel. «De hecho, él podría ser la clave para mantenerlas juntas. Tiene influencia que podría ayudar con su atención médica y situación de vivienda». Antes de que Margaret pudiera responder, la doctora Patel entró, su expresión grave mientras revisaba el expediente de Margaret. «Estoy preocupada por estos últimos resultados de las pruebas», dijo. «La infección no está respondiendo al tratamiento tan bien como esperábamos». El rostro de Emily se desmoronó. «¿Qué significa eso?» «Significa que necesitamos probar un enfoque diferente», explicó la doctora Patel suavemente. «Tu abuela necesitará permanecer hospitalizada más tiempo de lo previsto, y su recuperación será más complicada». Margaret alcanzó la mano de Emily. «Todo estará bien. Cariño, soy más fuerte de lo que parezco». Pero la seria expresión de la doctora Patel contaba una historia diferente. «Señora Williams, necesito ser honesta con usted. Sin atención especializada después del alta, atención que su seguro no cubrirá, su condición podría deteriorarse rápidamente». Emily se puso de pie repentinamente, su delgado cuerpo temblando. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera conseguido ayuda antes...» «No», interrumpió Margaret firmemente. «Nada de esto es tu culpa, Emily. Pero lo es. Debería haber llamado al 911 cuando te enfermaste por primera vez. Debería haber pedido ayuda, en lugar de intentar encontrar medicina yo misma. Tenía tanto miedo de que me alejaran de ti que hice que todo empeorara». Lágrimas corrían por el rostro de Emily mientras semanas de miedo y culpa la abrumaban. Daniel se movió a su lado, colocando una mano gentil en su hombro, pero Emily se alejó, corriendo fuera de la habitación. «¡Emily!»,
llamó Margaret débilmente, tratando de levantarse de la cama antes de caer hacia atrás, los monitores pitando frenéticamente. Daniel miró entre la puerta y Margaret, dividido. «La encontraré», prometió, apresurándose tras Emily. En el pasillo del hospital no había señal de la angustiada niña. El corazón de Daniel latía con pánico, mientras se daba cuenta de lo fácilmente que Emily podría desaparecer, llevándose con ella la última voluntad de Margaret para luchar. Daniel buscó frenéticamente por todo el hospital, revisando cada sala de espera, cafetería y pasillo. Después de 20 minutos de creciente pánico, se detuvo junto a una ventana con vista al pequeño jardín terapéutico del hospital. Allí, acurrucada en un banco bajo un cornejo en flor, estaba Emily, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Corrió afuera, el aire primaveral fresco, contra su rostro. «Emily», llamó suavemente, acercándose lentamente para evitar asustarla. Ella no levantó la mirada, sus dedos aferrando su cuaderno tan fuertemente que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Vete, por favor». En lugar de eso, Daniel se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Tu abuela está preocupada por ti». «Ella debería preocuparse por sí misma», susurró Emily, finalmente levantando su rostro surcado de lágrimas. «Todos siguen diciendo que podría no mejorar sin cuidados especiales, cuidados que no podemos pagar, y es todo porque esperé demasiado para buscar ayuda. Emily, eso no me digas que no es mi culpa». Su voz se elevó con emoción. Estaba tan asustada de ser alejada que dejé que ella empeorara más y más. Ahora mira lo que ha sucedido. Una voz desconocida interrumpió su conversación. A veces el miedo nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Daniel y Emily se volvieron para ver a un anciano de pie cerca, apoyado en un bastón de madera pulida. Vestía un traje gris a medida y tenía los mismos impactantes ojos azules que Emily, los ojos de la familia Harrison. Daniel se puso de pie inmediatamente. «Juez Harrison». El juez asintió en reconocimiento, pero mantuvo su mirada fija en Emily. «Tú debes ser Emily Williams», dijo, su voz gentil a pesar de su imponente presencia. Emily secó sus lágrimas con su manga, repentinamente consciente de sí misma. «Sí, señor. ¿Puedo unirme a ustedes?» El juez Harrison señaló el banco. Emily asintió, deslizándose para hacer espacio. Daniel observó cómo el anciano juez se sentaba cuidadosamente en el banco, sus movimientos revelando sus propios problemas de salud. «¿Sabes quién soy, jovencita?», preguntó. «Eres mi tío, abuelo», respondió Emily en voz baja. «El hermano de mi abuelo». El juez Harrison sonrió tristemente. «Sí, William era mi hermano mayor. Fuimos muy unidos una vez, antes de que la terquedad y el orgullo abrieran una brecha entre nosotros». Miró hacia Daniel. «El señor Foster ha sido bastante persistente en traer su situación a mi atención». Emily miró. Entre ellos, la confusión desplazando momentáneamente su angustia. «¿Han estado hablando entre ustedes?». Daniel asintió. «Después de descubrir la conexión, contacté al juez Harrison. Ha estado tratando de ayudar tras bastidores». El juez suspiró pesadamente. «No con suficiente éxito, al parecer. Acabo de enterarme de lo seria que se ha vuelto la condición de Margaret». Se volvió hacia Emily, su expresión suavizándose. «Te debo una disculpa, Emily. Una largamente retrasada». «¿Por qué?». «Por dejar que un viejo desacuerdo me mantuviera alejado de mi familia. Por no estar ahí cuando necesitaban a ti. Alguien». La voz del juez Harrison se quebró con emoción. «William estaría muy decepcionado de mí». Emily estudió el rostro de su tío abuelo, viendo ecos del abuelo que nunca conoció. «La abuela dijo que querías vender su clínica». «Así fue», admitió. «Pensé que un nuevo centro médico con mejor financiamiento serviría mejor a la comunidad que la pequeña clínica de William». Margaret no estuvo de acuerdo. Ambos pensábamos que estábamos honrando el legado de William, solo que de diferentes maneras.
Sacudió la cabeza. Al final, ninguno de los dos obtuvo lo que quería. La clínica cerró y el centro comunitario está programado para demolición. Emily alcanzó su cuaderno, abriéndolo en un dibujo que había hecho del centro comunitario. Ahí es donde Daniel me encontró. Estaba buscando medicina para la abuela. Los ojos del juez Harrison se ensancharon al contemplar el boceto. Luego se llenaron de lágrimas. Justo como lo habría hecho William, susurró. Eres su nieta, de principio a fin. Por primera vez desde que Daniel la había conocido, el rostro de Emily se relajó. Una pequeña sonrisa atravesando su tristeza. ¿En serio? En serio, confirmó el juez. Y creo que ya es hora de honrar apropiadamente a mi hermano, cuidando de su familia. Alcanzó la mano de Emily. ¿Me ayudarás a arreglar las cosas con tu abuela? Emily dudó, luego asintió. Está muy enferma, sin embargo. Lo sé, respondió el juez Harrison, determinación reemplazando el arrepentimiento en sus ojos. Pero vamos a cambiar eso, comenzando hoy. Mientras se levantaban para regresar a la habitación de Margaret, Emily impulsivamente abrazó a su tío abuelo. El anciano juez se tensó sorprendido. Luego abrazó gentilmente a su sobrina nieta, encontrando la mirada de Daniel por encima de su cabeza, con renovada resolución. La habitación de hospital de Margaret quedó en silencio cuando el juez Thomas Harrison entró, apoyándose en su bastón con Emily cerca de su lado, y Daniel siguiéndolos. Los ojos de Margaret se ensancharon, su mano instintivamente alcanzando el botón de llamada. «Hola, Margaret», dijo. Thomas suavemente. «Ha pasado mucho tiempo, Thomas». Su voz era apenas audible. «¿Por qué estás aquí?» Emily se movió al lado de su abuela. «Por favor, escúchalo, abuela. Solo por un minuto». Thomas se acercó a la cama, su digno comportamiento suavizándose. «He venido a disculparme, Margaret, por todo, por dejar que nuestro desacuerdo nos mantuviera separados todos estos años, por no estar ahí cuando Catherine se fue y necesitabas apoyo para criar a Emily». La expresión de Margaret permaneció cauta. «Es un poco tarde para disculpas, ¿no?» «Sí», admitió Thomas. «Demasiado tarde, pero quizás no sea demasiado tarde para compensarlo», señaló a Emily. «Tu nieta encontró su camino hacia la misma clínica por la que William y yo peleamos. La providencia tiene una extraña manera de hacer que las cosas vuelvan al punto de partida». La mirada de Margaret se movió entre Emily y Thomas. Décadas de mini-donesin. Dolor luchando con la necesidad presente. Emily no debería haber tenido que buscar medicina en un edificio abandonado. Si la clínica hubiera permanecido abierta. «Tienes razón», interrumpió Thomas. «Tuviste razón todo el tiempo, Margaret. La visión de William nunca fue sobre edificios o financiamiento. Era sobre ayudar a personas que no tenían a dónde más acudir». Su voz se quebró ligeramente. «Personas en lo que tú y Emily se han convertido». Los monitores que registraban los signos vitales de Margaret revelaron su agitación. Daniel dio un paso adelante preocupado. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento», sugirió. «No», dijo Margaret firmemente. «Ya hemos esperado demasiados años». Se volvió hacia Thomas. «¿Qué quieres después de todo este tiempo?» «Quiero ayudarlas a ti y a Emily», respondió Thomas simplemente. Sin condiciones, sin expectativas, solo familia ayudando a familia, como William hubiera querido. Emily apretó la mano de su abuela. «El tío abuelo Thomas puede hacer arreglos para tus cuidados especiales, abuela, del tipo que la doctora Patel dice que necesitas». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «No quiero caridad, Thomas, especialmente no de ti». «No es caridad», insistió Thomas. «Es una inversión en el legado de William, en el futuro de Emily». Sacó de su chaqueta un documento doblado. «He presentado una moción para detener la demolición del centro comunitario.
Estoy proponiendo que restauremos la clínica de William en su lugar, con instalaciones actualizadas. Margaret lo miró con incredulidad. Después de todos estos años luchando para desarrollar esa propiedad, a veces se necesita casi perderlo todo para reconocer lo que realmente importa, dijo Thomas, mirando a Emily. Conocer a mi sobrina nieta me ha mostrado eso claramente. La doctora Patel entró en la habitación, sorprendida de encontrar la reunión. Señora Williams, su presión arterial está elevada. ¿Está todo bien? Antes de que Margaret pudiera responder, Thomas se volvió hacia la doctora. Doctora Patel, soy Thomas Harrison, el tío abuelo de Emily. Entiendo que mi cuñada requiere atención especializada que su seguro no cubrirá. La doctora Patel asintió, mirando a Margaret. Sí, sin ella, su recuperación será complicada en el mejor de los casos. Por favor, organice cualquier atención que necesite, dijo Thomas firmemente. Cubriré todos los gastos. Emily jadeó, su rostro iluminándose con esperanza por primera vez en meses. Incluso Daniel parecía aturdido. Margaret, sin embargo, sacudió la cabeza. Thomas, no puedo aceptar. Puedes y lo harás, interrumpió Thomas gentilmente. No por mí, sino por Emily. Y por la memoria de William. Alcanzó la mano de Margaret. Déjame hacer esta cosa bien. Después de tantos errores. La habitación quedó en silencio mientras Margaret y Thomas se miraban fijamente. Décadas de historia pasando entre ellos. Finalmente, Margaret dio un pequeño asentimiento. Por Emily, susurró. Y por William. Emily lanzó sus brazos alrededor de su tío abuelo, quien pareció sobresaltado antes de devolver torpemente el abrazo. Daniel observaba desde la puerta, un peso levantándose de sus hombros mientras presenciaba a la familia comenzando a sanar. La doctora Patel sonrió. Haré los arreglos. Inmediatamente. Señora Williams, con el cuidado adecuado, su pronóstico acaba de mejorar significativamente. Mientras la doctora salía, Emily abrió su cuaderno en una página nueva y comenzó a dibujar rápidamente. Un nuevo dibujo del centro comunitario, restaurado y vibrante, con 3 figuras de pie. Juntas en su entrada. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Daniel suavemente. Emily levantó la mirada, sus ojos azules brillantes con un propósito recién descubierto. El futuro. 2 semanas pasaron rápidamente. Margaret había sido transferida al Centro de Recuperación Pine Ridge, un centro de 1800 rehabilitación privado con atención de enfermería las 24 horas. Emily dividía su tiempo entre la escuela, que había retomado con el aliento de Daniel, visitando a su abuela y ayudando con los planes para la clínica restaurada. En una brillante mañana de sábado, Emily estaba sentada con las piernas cruzadas en el porche de Daniel, dibujando ideas para el área de espera infantil de la clínica, mientras Daniel reparaba un enrejado de jardín cercano. ¿Daniel?, preguntó Emily, levantando la vista de su cuaderno. ¿Crees que la abuela realmente podrá volver a casa pronto? La doctora Patel parece pensar que sí, respondió Daniel, dejando sus herramientas. Su último informe fue muy alentador. Emily sonrió, pero su expresión rápidamente se volvió seria. ¿Y entonces qué pasa? ¿Dónde viviremos? Antes de que Daniel pudiera responder, sonó su teléfono. Comprobó el identificador de llamadas y frunció el ceño. Es la señora Reynolds, contestó alejándose para hablar en privado. Emily observaba ansiosamente, tratando de leer su expresión. Cuando Daniel regresó, su rostro estaba cuidadosamente neutral. La señora Reynolds quiere reunirse con nosotros hoy, dijo. Mencionó algo sobre una evaluación de visita domiciliaria. El lápiz de Emily se congeló a mitad de trazo. ¿Por qué? Pensé que todo estaba funcionando bien. Así es, le aseguró Daniel, aunque su voz carecía de convicción. Esto probablemente sea solo una formalidad. Tu colocación temporal conmigo solo fue aprobada, inicialmente por 30 días. Pero eso fue antes de que el tío abuelo Thomas se involucrara.
protestó Emily, antes de que la abuela comenzara a mejorar. Daniel se sentó junto a ella en los escalones del porche. Emily, el sistema tiene procedimientos que deben seguirse, independientemente de las circunstancias. Pero recuerda, el juez Harrison está de nuestro lado ahora. Emily asintió, pero Daniel notó que su mano temblaba ligeramente mientras volvía a su dibujo. Esa tarde, la señora Reynolds llegó precisamente según lo programado, con su portapapeles y comportamiento profesional firmemente en su lugar. Inspeccionó metódicamente la casa de Daniel, revisando detectores de humo, suministros de alimentos y el espacio de vida de Emily. Todo parece estar en orden, dijo finalmente, tomando notas mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Emily parece estar prosperando bajo su cuidado, señor Foster. Gracias, respondió Daniel con cautela. Es una joven extraordinaria. La señora Reynolds dejó su bolígrafo. Lo que me lleva a un desarrollo en su caso. Se volvió hacia Emily. Tu madre ha sido localizada. El color desapareció del rostro de Emily. ¿Mi madre? Catherine. Williams fue arrestada recientemente en Arizona por cargos menores. Durante el procesamiento, tu nombre apareció en el sistema. La señora Reynolds continuó objetivamente. Ha expresado interés en reconectarse contigo. Daniel luchó por mantener la compostura. ¿Reconectarse? Abandonó a Emily hace 8 años. No obstante, ella es la madre biológica de Emily y tiene ciertos derechos, explicó la señora Reynolds. Será liberada la próxima semana y planea regresar a Pine Hollow. Emily se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No quiero verla. Emily, dijo la señora Reynolds suavemente. Entiendo que esto es perturbador, pero... No, usted no entiende. La voz de Emily se elevó con emoción. Ella nos dejó, no llamó, no escribió, no envió dinero. La abuela tuvo que trabajar en 3 empleos hasta que se enfermó. Mamá no puede simplemente regresar ahora que todo está mejorando. Daniel se movió al lado de Emily, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Qué significa exactamente el regreso de Catherine para la situación actual de Emily? Le preguntó a la señora Reynolds. Eso depende de varios factores, respondió cuidadosamente, incluyendo la estabilidad de Catherine, arreglos de vivienda y estado de rehabilitación. Y, por supuesto, el tribunal considerará los deseos de Emily, dada su edad. Los hombros de Emily se hundieron bajo el peso de esta nueva amenaza a su estabilidad. ¿La abuela lo sabe? Aún no, respondió la señora Reynolds. Quería hablar contigo primero. Emily tomó su cuaderno y salió apresuradamente de la habitación. Daniel escuchó que la puerta de su dormitorio se cerraba firmemente. Su sincronización es impecable, le dijo a la señora Reynolds, sin molestarse en ocultar su frustración. Justo cuando Emily comenzaba a sentirse segura, la señora Reynolds recogió sus papeles. Señor Foster, yo no creo estas situaciones, simplemente las navego de acuerdo con el protocolo. Hizo una pausa en la puerta. Por lo que vale, no creo que Catherine Williams esté preparada para asumir la responsabilidad parental, pero el sistema requiere que investiguemos todas las opciones. Después de que se fue, Daniel llamó suavemente a la puerta de Emily. ¿Puedo entrar? Cuando Emily no respondió, abrió la puerta lentamente. Ella estaba sentada en el asiento de la ventana, mirando hacia el jardín, su cuaderno abierto en una fotografía descolorida metida entre sus páginas. Una Margaret más joven con una hermosa mujer que compartía los ojos azules de Emily. Ella no va a arruinarlo todo, susurró Emily, sin darse la vuelta. No otra vez. Daniel se sentó junto a ella, en silencio por un momento antes de hablar. Tienes razón. No lo hará. Emily finalmente lo miró, su expresión resuelta a pesar de sus lágrimas. No voy a dejar a la abuela, y no te voy a dejar a ti. Entonces nos aseguraremos de que eso no suceda, prometió Daniel,
su determinación igualando la de ella. Juntos. El centro comunitario de Pin Tolo bullía de actividad mientras los voluntarios pintaban paredes y ensamblaban muebles. La gran reapertura de la clínica conmemorativa Harrison estaba a solo 2 semanas de distancia, y el diseño de Emily para la sala de espera infantil, un mural de girasoles y cielos azules, estaba tomando forma. En las paredes que antes se descascaraban, Daniel observaba a Emily dirigir a los voluntarios con sorprendente confianza. Su transformación durante el último mes notable. Margaret estaba programada para ser dada de alta del centro de recuperación mañana, y el juez Harrison había dispuesto una vivienda temporal para ambas en un cómodo apartamento cerca de la casa de Daniel. Todo se estaba uniendo, hasta que Catherine Williams apareció en la puerta. Emily se quedó paralizada, pincel en mano, mientras cruzaba miradas con su madre por primera vez en 8 años. Catherine se veía mayor, más delgada, su rostro alguna vez hermoso marcado por una vida dura, pero los impresionantes ojos azules permanecían sin cambios. Emily, dijo Catherine suavemente, avanzando con vacilación. Emily retrocedió, chocando con Daniel que se había movido protectoramente a su lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? Vine a verte, respondió Catherine, su mirada abarcando la clínica renovada. Y a ver de qué habla todo el mundo. Mi hija, la arquitecta. El juez Harrison se acercó apoyándose en su bastón. Catherine, esto es una sorpresa. Tío Thomas, reconoció ella con un asentimiento. Escuché que finalmente has hecho las paces con mamá. Lo he hecho, confirmó él, su tono neutral. Emily nos unió. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Ella siempre fue especial. La expresión de Emily se endureció. Nos dejaste, durante 8 años. Lo sé, susurró Catherine. Estaba enferma, Emily. No como la abuela, un tipo diferente de enfermedad. En mi mente, no podía cuidarme a mí misma, mucho menos a ti. Daniel sintió a Emily temblando a su lado. Quizás esta conversación debería ocurrir en algún lugar privado, sugirió. Más tarde, en la oficina del juez Harrison, Catherine reveló su propósito. Había venido a renunciar permanentemente a sus derechos parentales. No estoy mejor todavía, admitió. Quizás nunca lo esté. Pero puedo hacer una cosa correcta. Puedo dejar de interponerme en el camino de la felicidad de Emily. Emily observaba en silencio aturdido mientras su madre firmaba los papeles haciendo el último sacrificio que un padre podría hacer, renunciar a su hija por el bienestar de esa hija. Espero que algún día puedas perdonarme, dijo Catherine, lágrimas corriendo por su rostro. Emily no respondió, pero cuando Catherine se volvió para marcharse, le entregó impulsivamente un papel doblado, un boceto del rostro de su madre, realizado con la misma atención cuidadosa que daba a todos sus dibujos. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento, el comienzo de la curación de otra relación rota. Margaret estaba de pie en la puerta del recién amueblado apartamento, apoyándose en su andador mientras contemplaba el espacio soleado decorado con el arte de Emily y jarrones de girasoles frescos. ¿Qué te parece, abuela?, preguntó Emily ansiosamente, observando su reacción. Es hermoso, susurró Margaret, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. Un verdadero hogar. Daniel y el juez Harrison intercambiaron sonrisas satisfechas mientras llevaban las maletas de Margaret. Las semanas pasadas los habían transformado a todos. La salud de Margaret mejorando cada día. El juez Harrison convirtiéndose en una presencia activa en la vida de Emily y Daniel, encontrando un propósito que pensó perdido para siempre. Mientras acomodaban a Margaret en su nueva habitación, un golpe en la puerta reveló a la señora Reynolds, portapapeles en mano como siempre. Inspección final del hogar, anunció, pero su expresión usualmente severa se había suavizado. Aunque sospecho que todo estará en perfecto orden. Se movió por el apartamento, tomando notas.
antes de reunirlos a todos en la sala de estar. Me complace informarles que se han cumplido todos los requisitos para los arreglos de tutela permanente. Los ojos de Emily se ensancharon. ¿De verdad? ¿Es oficial? Casi, respondió la señora Reynolds con una pequeña sonrisa. El juez Harrison ha solicitado la tutela legal conjunta con Margaret, con el señor Foster sirviendo como cuidador designado cuando sea necesario. El papeleo debería finalizarse la próxima semana. Emily miró entre su abuela, su tío, abuelo y Daniel, la improbable familia que había encontrado en medio de la crisis. ¿Así que nos quedamos juntos? ¿Todos nosotros? Todos nosotros, confirmó Daniel, su voz cargada de emoción. Esa noche, mientras Margaret descansaba, Emily se sentó en el balcón con su cuaderno, dibujando la puesta de sol. Daniel se unió a ella, colocando una pequeña caja a su lado. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrela, la animó. Dentro había un juego de lápices de dibujo profesionales y una pequeña placa de latón. Emily Williams, diseñadora arquitectónica. Para la clínica, explicó Daniel. Tu tío abuelo estaba tan impresionado con tus diseños que quiere hacerlo oficial. Emily trazó la placa con dedos temblorosos, abrumada por el reconocimiento de su talento y valor, algo de lo que había dudado durante tanto tiempo. Gracias, susurró, por encontrarme esa noche. Daniel sonrió recordando el centro comunitario abandonado y la desesperada niña que había descubierto allí. Creo, dijo suavemente, que nos encontramos el uno al otro. Un año después, la clínica conmemorativa Harrison celebró su exitoso primer aniversario con una reunión comunitaria. El edificio, alguna vez abandonado, ahora bullía de actividad, pacientes recibiendo atención independientemente de su capacidad de pago, justo como William Harrison había imaginado décadas atrás. Emily, ahora con 16 años y floreciendo, dirigía tours de las instalaciones, mostrando orgullosamente a los visitantes las características que había diseñado, especialmente el área infantil temática de girasoles que se había convertido en el distintivo de la clínica. Margaret, más saludable de lo que había estado en años, se ofrecía como voluntaria 3 días a la semana, compartiendo historias sobre William con los nuevos pacientes. El juez Harrison había asumido un papel activo en las operaciones de la clínica, su experiencia legal, asegurando que su futuro estuviera seguro. Daniel los observaba desde su oficina. Había sido contratado como director de seguridad de la clínica 6 meses atrás, maravillándose de cuánto había cambiado. Centavo por tus pensamientos, dijo Margaret, uniéndose a él junto a la ventana. Solo pensando en lo cerca que estuvimos de perder todo esto, respondió. Si no hubiera sido asignado a esa última revisión de seguridad esa noche. Margaret apretó su mano. Eso no fue coincidencia, Daniel. Fue providencia. Al otro lado de la habitación, Emily abrió una vitrina especial que contenía su cuaderno original, el que Daniel la había encontrado aferrando aquella noche lluviosa, ahora preservado como un recordatorio de su viaje. Junto a él colgaba un retrato de William Harrison, sus amables ojos, vigilando la renovada clínica que llevaba su nombre. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Emily se unió a Daniel y Margaret junto a la ventana, sus brazos entrelazándose con los de ellos mientras contemplaban la comunidad que habían ayudado a reconstruir. Lo logramos, dijo Emily. Simplemente, mantuvimos nuestra promesa, nos quedamos juntos. Daniel asintió, su corazón lleno. Al buscar medicina para su abuela, Emily había encontrado no solo curación, sino una familia, una forjada a través de dificultades, sostenida por la esperanza y unida por un amor más fuerte que cualquier relación de sangre. Afuera, los girasoles florecían en el jardín de la clínica, sus brillantes rostros vueltos hacia la luz, justo como las 3 personas que estaban observándolos, habiendo encontrado su camino a casa por fin.